totalmente del corazón de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a cerrar con un 5 por 1. Súper oferta, esa oferta que casi no vemos, bueno, a veces sí, pero 5 por 1. Cada uno de los chicos va a tener 5 minutos, aprox, puede ser menos, puede ser más, no creo, o capaz que sí, pero los chicos van a tomar un tiempo para dar una palabra y luego vamos a terminar juntos orando como familia. Así que, chicos. Buenos días. Buenos días, familia, para todos aquellos que nos saludé. Y bueno, hoy es una dinámica diferente. Creo que es la primera vez que lo hacemos en la igle, así que va a ser medio raro. Disculpen si no entendemos bien los tiempos por ahí y demás. Pero bueno, la idea de hoy no es hacer un resumen o volver a explicar lo que se habló, sino vamos a poner un poquito en contexto y voy a contarles también un poco la idea, el desafío de nosotros cuatro fue contar un poco de manera de testimonio qué fue lo que Dios nos habló, realmente con qué nos quedamos y quizás darle un cierre a lo que hablamos en cada mensaje. Si se acuerdan, en la primera sesión de esta serie hablamos de Jonás, vimos la vida de Jonás, se acuerdan que nos paramos en 4 puntos y demás, y la idea era que podíamos avanzar porque no dependía de nosotros, sino que dependía de Dios. Y personalmente algo que me quedó mucho, yo creo que lo llegué a contar ese domingo, fue que me sentí muy identificado con Jonás en un momento importante de mi vida, en el que necesitaba la profundidad, sentí que Dios me sacudía el barco y demás. Y después también esto de arrastrar los pies, esto de obedecer pero con el corazón en otro lado. Pero lo que realmente me quedó, y algo que no solamente se aplicó para un momento específico en mi vida, sino para todo, y de en ese momento hacia adelante, fue entender que siempre estamos en un proceso con el Señor. En diferentes etapas, a veces escuchamos del Señor, a veces estamos desobedeciendo, a veces estamos fingiendo demencia, y a veces estamos en un momento que necesitamos profundidad. Pero independientemente de donde estemos, siempre estamos en un proceso. Y siempre el siguiente paso es ir al Señor y entender que no depende de mis fuerzas, no depende de mis talentos, de mis dones, de lo que sea, depende del Señor. Y para cerrar esto, les traje un versículo nomás en Filipenses 1, 5 minutos quizás no es mucho, pero solamente lo leamos y dice así, Filipenses 1:6, estoy convencido, habla Pablo, de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y les dejo 2 o 3 cositas nomás de este pasaje. Primero, Pablo está convencido. Esto no tiene que ver con lo que Pablo conoce, con lo que Pablo vivió. Pablo está convencido porque tenemos una esperanza y esa esperanza es Cristo. Tenemos que hablar esto con seguridad. Estamos convencidos. Segundo, el que comenzó la obra la va a terminar. Dios comenzó una obra en cada uno de nosotros y Él la va a terminar, no nosotros. No es que nos dejó solos tirados. Él la va a terminar y la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y último, fíjense que acá dice, Él comenzó tan buena obra en ustedes. No solamente habla de la obra que hizo por nosotros en la cruz, aunque está implícito, y si vemos otros versículos que hablan más o menos de lo mismo, se entiende que acá está hablando de la obra que va a ser perfeccionada, la obra de la cruz por nosotros, en el día final. Pero hay un trabajo que hizo en nosotros, en nuestro interior, en nuestros corazones. Y ese trabajo es el que va a ir perfeccionando hasta el día que venga. Entonces les animo, estemos en el proceso del Señor. Les voy a contar algo que no iba a contar, pero se dio. Fui a la mañana, dejé el auto en el lavadero y lo fuimos a buscar con Jero recién. Y justo el chico que estaba lavando me dijo que empezamos a hablar, dijo que era de la iglesia y demás. Dijo, ¿puedes orar por mí? Dice, porque los procesos de Dios son difíciles, pero hay que estar. Y eso es el resumen de la primera sesión. Los procesos, todos tenemos procesos, pero hay que estar. Y no depende de nosotros, sino depende de Dios. Gracias. Meli. Hola Iglesia, buen día. Bueno, no sé cuántos recuerdan de lo que hablamos el domingo siguiente a la palabra de Julie,
pero el Señor nos había estado hablando del pueblo de Israel y el proceso que este pueblo había estado pasando. Dios lo había sacado de Egipto, los había sacado de este faraón súper injusto, pero después en el desierto volvían a encontrarse con muchas pruebas. Y la verdad es que cada vez que enfrentaban estas pruebas decíamos o veíamos en la Escritura cómo querían volver a lo viejo y darse por vencidos. Y la realidad es que tenían un corazón que todavía no se había entregado por completo al Señor, por eso su fe todavía era débil. Y la verdad es que también Dios permite que pasemos por esas pruebas porque Él quiere revelar lo que hay en nuestro corazón. La clave para avanzar y no volver atrás es dar pasos de obediencia y de adoración. Y traje una imagen, no sé si se podrá ver. Bien. En esta imagen podemos ver al pueblo de Israel siendo rescatados, ¿sí?, de ese Egipto, de esa esclavitud, de esa oscuridad, y entregándoles un corazón con la palabra obediencia y adoración. Y al principio iba a traer imágenes de unas huellas que caminaban en obediencia y en adoración, pero creo que el Señor hoy nos quiere decir que no se trata del paso, no se trata de la acción, sino de la disposición de nuestro corazón. El Señor quiere corazones rendidos en obediencia y en adoración. Y también quería compartirles un testimonio. Cuando reflexionaba sobre esto, pensaba, bueno, ¿en qué momento de mi vida me tocó moverme en obediencia y en adoración, aunque la situación fuera muy difícil? Y hace un par de años el Señor me cumplió uno de los anhelos más grandes de mi corazón. Él me permitió irme un par de meses a vivir al extranjero. Y mientras estaba teniendo este tiempo de agradecimiento con el Señor, me tocó vivir una de las pruebas creo que más difíciles que viví hasta ahora. El Señor me permitió pasar por algo con lo que yo ya había luchado al principio. Y fue duro porque uno dice, pero Señor, yo ya había superado esto, ¿cómo puede ser que esté de vuelta luchando con lo mismo? Y él se sintió como volver atrás, en cierta forma. Y en ese momento el Señor me recordó todo lo que Él ya había hecho por mí. Y eso fue clave, hermanos, porque ver el poder que tiene la obra del Señor en nosotros nos da esperanzas para seguir hacia adelante. Y no solamente eso, sino que también el Señor me animó mucho a sujetarme en su palabra. A veces ser obediente no es escuchar una dirección de Dios, hace esto, hace lo otro, sino volver a sujetarme a lo que el Señor ya me dijo. Y mientras pasaba todo esto, la adoración se volvió mi escudo, mi arma más fuerte. Y aunque estoy hablando de la adoración con canciones, que sirve un montón para animarnos, hablo de la adoración que pone el Señor en el centro. Me tocó sacarme a mí misma del trono de mi corazón y ponerlo al Señor de nuevo. Y esa fue la clave para avanzar. Y por esto también les comparto un versículo que es Santiago 4:6, que dice así, dice, el Señor Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. No hay manera de que entreguemos un corazón rendido en obediencia y adoración si primero no nos humillamos, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que les quería compartir. Hola iglesia, ¿cómo están? Bueno, si se acuerdan, después de Meli estuve compartiendo un poco también de lo que era el pueblo de Israel, una vez lo que fue el pueblo de Israel después de la destrucción, y veíamos en Lamentaciones cómo el pueblo se sentía en la profundidad, que estaban hasta acá. Y veíamos también cómo aún en la profundidad, en su último suspiro, clamaron a Dios. Cuando fuimos desafiados en contar un poco de nuestro testimonio, qué reflexión propia teníamos de la palabra, me tocó encerrarme el lunes en mi pieza, cerrar la puerta, tener un tiempo de adoración, de oración, y el Señor me trajo esa imagen de una persona en la profundidad y ver cómo el Señor estaba ahí. Y automáticamente me acordé de una promesa que Él me había dado hace un par de años, cuando decidí volver a Dios, dejar la doble vida. Dije que no iba a llorar, pero bueno. Y Él me muestra una imagen, que no sé si está. Era la tormenta. Antes de verlo a Jesús al lado mío, estaba yo sola en la tormenta. Y en el desierto se empieza a levantar esa tormenta como en las películas. La tierra estaba muy fuerte y yo veía que yo trataba de mantenerme firme con todas mis fuerzas, pero igual
era mucho más fuerte y yo sentía que en cualquier momento me iba a levantar. Pero veía cómo Jesús se acercaba y me abrazaba y me mantenía firme. La tormenta seguía estando, pero estaba aferrada a Él. Al año de que el Señor me mostró esta imagen, me da Proverbios 3:5, que hoy lo quiero compartir con ustedes, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Cuando el Señor me muestra esta imagen el lunes y me recuerda el versículo, me dice: ¿te olvidaste lo que alguna vez te prometí? Como el pueblo de Israel. Y ahora se lo quiero preguntar a ustedes: ¿se olvidaron alguna vez lo que el Señor ya les prometió? Es momento de dejar de depender de nuestro propio entendimiento, de que creer que con mis propias fuerzas voy a poder mantenerme firme y que nada me va a pasar. Es mentira. La tormenta va a pasar, nos vamos a caer, pero si le abrimos nuestro corazón al Señor, si confiamos en el Señor, Él nos mantiene firme, como en la imagen. No sé si está ahí. Va a pasar la tormenta. Ven cómo está la tormenta ahí en el fondo. Quizás ya nos lastimó, quizás ya la pasamos, quizás nos recuperamos, empezamos a avanzar y tenemos otra tormenta más. Pero aferrados a Él sentimos paz. Yo sentía como Él me abrazaba y en medio de la tormenta, están pasando un montón de cosas alrededor mío. Pero en medio de la tormenta, su amor y su paz me abraza. Así que no dependamos de nuestro propio entendimiento, sino del Señor. Gracias. ¿Y ahora cómo se sigue? Cuando hablábamos de todo esto, ayer hablábamos y decimos como que hay un hilo en todo lo que el Señor nos ha estado desafiando y hablando. Y esta pregunta que el domingo pasado traía de ¿y ahora qué? Al principio en mi vida fue como preguntarle al Señor y era mucha confusión, porque quería encontrar rápido la respuesta, pero no la encontraba. Era querer directamente que el Señor me dijera, hace esto y listo, y yo no lo encontraba. Y a veces quería saberlo y no podía, y hasta que me di cuenta que el Señor me dijo, pero ¿y ahora qué? No me estás preguntando a mí, te lo estás preguntando a vos. Querés los 5 pasos, querés el método para salir de la profundidad, pero no me estás preguntando qué quiero yo para vos. Y eso para mí fue como el corazón que mostrábamos el domingo pasado, el Señor diciéndome, no estoy acá, en ninguna de estas partes estoy acá yo. Y yo no soy el primero, hay otras cosas antes, pero no me estás viendo a mí. Y yo, cuando el Señor me decía esto, traje una imagen que es un camino y al final está como iluminado, es como sería el Señor. Y siguiendo con esto de levantarnos e ir con un corazón transformado, el Señor me hablaba de que solo hay que mirarlo a Él, de que solo tengo que caminar y Él me va a seguir transformando, Él me va a seguir mostrando qué es lo que hay en mi corazón y haciendo cada vez más a su imagen y a su semejanza. Y hay un versículo en el que cuando yo trataba de entender esto, Colosenses 3, del 1 al 3 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y es eso, es concentrarnos en lo que el Señor quiere para nuestra vida, buscarlo solo a Él, dejar, como en la imagen anterior, dejar de tratar de buscar huecos para ir más rápido, sino ir paso a paso, entendiendo y disfrutando el proceso que el Señor nos da. Como decíamos recién, disfrutando lo que el Señor nos está dando, porque si queremos correr, primero que nos podemos caer y volver de nuevo a lo mismo. Y también de que cuando lleguemos a lo que quisimos, a lo que quería nuestro corazón terco, no disfrutamos realmente lo que Él tenía para nosotros. Entonces, el desafío también es mirarlo solo a Él, entregarle nuestro corazón y exponernos a esa luz,
a la luz del Señor y decirle, te entrego todo, papá. Así que, gracias. Amén. ¿Qué decir, no? ¿Qué hago? Pero si puedo ir rápidamente tomar lo que los 4 chicos, lo que Dios nos trajo por medio de los 4 chicos y el hilo que hablábamos anoche con los chicos, nos reunimos un ratito y ahora escuchándolos, es que avanzar es un proceso, hermano. ¿Cuándo inicia ese proceso de avanzar? Cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Cuando decidimos y confesamos con nuestra boca que somos pecadores, que el Señor envió a su Hijo por amor a morir en una cruz. Y cuando decidimos cambiar, ser transformados. Porque el avanzar es una transformación, es un proceso. Todos estamos en diferentes momentos en este proceso de avance. No todos avanzamos iguales. Unos estamos un poquito más atrás, a algunos nos cuesta, vamos ahí como cojeando porque se nos duele el pie. Algunos no podemos caminar y estamos sentados, necesitamos que otros vengan y nos acuerpen para seguir avanzando. Capaz que otros van un poco más adelante por gracia y misericordia, y esos que van más adelante en el avance, no se olviden que atrás vienen otros que necesitamos que nos ayuden. Pero todos estamos en diferentes etapas. Pero ¿sabes qué hay en común en esto de avanzar? Que avanzar no depende de mí, sino que depende de Dios. Dios quiere que avancemos. Dios es el más interesado que nuestras vidas sean transformadas, de que avancemos, de que vayamos a la tierra prometida como el pueblo de Israel. El Señor nos dio promesas. Creo que fue cuando Juliano habló de Jonás, nos preguntó, ¿a cuántos Dios nos habló? ¿A cuántos Dios nos dio promesas? Y yo estoy segura que a más de uno de los que estamos acá, Dios nos ha dicho algo. Y es a donde Dios quiere que avancemos. Pero depende de Él, está ahí diciendo, bueno, ya está, avanzá, dale, a seguir adelante, a seguir adelante. Pero ¿cuál es lo otro que hay en común con las 4 palabras que nos dieron los chicos? El corazón. Engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿no? Cómo este corazón puede ser tan duro, tan terco, tan complicado. Cómo este corazón nos puede jugar malas pasadas, ¿no? Cuando decimos no. Y más ahora que el mundo te dice, seguí tu corazón. No, no, chicos. No, el corazón es engañoso. Hay que seguir lo que Dios dice de nosotros. Avanzar depende de aferrarme a Dios con un corazón dispuesto y perseverar más allá cuáles sean las circunstancias, más allá cuáles sean las tormentas, más allá cuáles sean las piedras en el camino, más allá cuáles sean las rocas que nos tiran, porque a veces queremos, miren que ahí salen noticias como que en tal puente andan tirando rocas a los autos. A veces desde la vida cristiana es así, queremos avanzar y nos tiran rocas así, esas enormes, que nos quieren tirar abajo. Pero cuando nuestro corazón cambia, podemos avanzar en victoria. Y pensando en esto, el Señor me trajo este texto en Zacarías 26 y 27, que dice, no es Zacarías, es Ezequiel, yo me equivoqué. Gracias. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y aseguren de obedecer mis ordenanzas. Avanzar depende de Dios, porque lo que está escrito ahí es una promesa. Dios dice, yo lo voy a hacer, yo tengo el poder. ¿Alguien cree que Dios no tiene poder para cambiar estos corazones? Y Dios tiene, miran la creación y se dan cuenta del poder que tiene Dios. Dios tiene el poder para cambiar tu corazón.
para cambiar mi corazón, para cambiar la circunstancia en la que estás viviendo. Esa es la promesa. Pero ¿sabes qué? Nuestro corazón está duro. Y si nuestro corazón no está duro, nuestras mentes están nubladas. Y estamos viendo mal. Yo esta mañana cuando vine, me bajé, no veía nada porque los lentes estaban re sucios. Pero nada, o sea, yo decía, o me voy a desmayar acá porque me nubló la vista, o no, y me di cuenta que eran los lentes. Cuando nuestro corazón está duro pasa eso. Los que tenemos lentes, yo me saco, hermano, no le veo ni la cara. Sé que es Santi porque lo vi hace un rato con lentes. Pero no le veo, los que tenemos lentes sabemos que no vemos nada sin lentes. Y así pasa cuando nuestro corazón está duro. No vemos nada. Yo allá al fondo no sé quién está. Veo solo bultos así. No veo nada. Pero así pasa cuando nuestro corazón no dejamos que Dios lo transforme. Hermanos, en esta serie de avanzar, Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere transformarlo. Él lo va a hacer. Él lo prometió. Y mira, te va a quitar ese corazón terco, ese corazón de piedra, ese corazón que juzga, ese corazón indeciso, ese corazón que vos decís que negativo. Viste que hay gente que tiene ese corazón de piedra, o sea, duro, que no ve nada, que todo está malo, de que los problemas todos me afectan a mí, de que sí, hermanos, hay problemas. Estamos en este mundo y este mundo va a ser así. Tendremos dificultades, tendremos enfermedades, pero el Señor está con nosotros. En el medio del camino el Señor está con nosotros, como con el pueblo de Israel. El Señor estuvo, más allá que el pueblo de Israel le dio la cara 1500 veces, no la espalda. Estuvo con Jonás en el medio de la tormenta. Estuvo con Fiorella, la imagen que tuvo Fiorella. El Señor está con vos el Señor. Y Él quiere cambiarte ese corazón por un corazón tierno, un corazón sensible, un corazón receptivo a lo que Él tiene para vos. ¿Y sabes qué es lo que más me encanta? Es que cuando Él cambia nuestros corazones, dice ahí en el 27, pondré mi espíritu en ustedes. Nosotros vamos a avanzar, vamos a ir adelante por más que nos tropecemos, vamos a levantar a otros en este proceso, vamos a poder adorarle en medio de las dificultades, vamos a poder obedecerle porque el Espíritu del Señor es el que nos da la fuerza. Es el que nos da la fuerza para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Avanzar, sí, depende de mí, de que yo le diga sí al Señor. Examina mi corazón, quita las piedras donde tienen que, esas áreas medias rocosas en mi corazón, cambia totalmente mi corazón. Porque cuando yo le digo sí al Señor, esa promesa se hace real. Él cambia nuestros corazones, cambia nuestras circunstancias. Es la fuente y es el fundamento para que nuestro caminar en esta tierra, hasta que el Señor nos lleve, sea de victoria en victoria y sea de testimonio para decir que a Él le vamos a dar toda gloria, toda honra y todo honor. Amén. Yo les invito a que se pongan de pie en esta mañana. Que puedan cerrar sus ojos ahí en donde están. Y mientras tenés tus ojos cerrados, le puedas empezar a decir al Señor, examíname.